Bien amigos, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre hablando de la necesidad de crear oficinas de relaciones públicas en las regiones que promuevan grandes, medianos y pequeños proyectos de inversión, crear, ya que no funciona a nivel central, una especie de CEPLANes regionales, ¿no es cierto? Un poco esa es la idea, claro. Pero acá viene la pregunta, ¿no? Se necesitan recursos, se necesita plata para poder formar esos pools de profesionales efectivos, bueno, que consigan cosas. Justamente, Ricardo, me parece que para eso es precisamente el canon. Recordemos que el canon también se distribuye a las universidades y tengo entendido que inclusive en algunas universidades, no quiero decir los nombres, pero solamente se ha utilizado el 20-25%. Sí, es verdad. Entonces, no ¿qué nombres, pasa? Claro, entonces creo que eso, por ejemplo, es una llamada de atención y creo que las autoridades regionales deben actuar. Si bien es cierto, tienen autonomía las universidades, pero tampoco esta autonomía puede ser, digamos, tan diversa, ¿no? Entonces, en que no den cuenta a la población, oiga, ¿cómo es posible de que tengan 20-25% de ejecutado, ¿no es cierto?, en cuanto a inversiones se refiere, o es que no tienen proyectos? Entonces, esa es una llamada de atención, ¿no? Entonces, el canon es para utilizarlo. Y también las regiones, estamos viendo que no han utilizado lo suficiente, entonces no saben preparar los proyectos de preinversión, en fin. Pero que habría que hacer que, digamos, inviertan en capacitar a su gente o a la gente local, ¿no es cierto? Y en pagar remuneraciones también se puede, con el canon, digamos, en este tipo de... No, pero son, digamos, en cuanto a proyectos, el proyecto en sí, claro, o sea, no tanto por remuneración en sí, pero sí en forma indirecta a través de lo que sería la elaboración, ¿no es cierto?, del proyecto X, ¿no? Entonces, eso implica, lógicamente, tomar personal, ¿no?, temporalmente. Entonces, pero para eso también, suponiendo que no hubiese, o sea, hay la cooperación internacional, en fin, yo pienso que, digamos, se puede llevar adelante, porque al final, recordemos que los recursos hay que utilizarlos, entonces los proyectos en este caso solo se van a pagar, entonces inclusive más, si por ejemplo estos famosos proyectos público-privados, ¿no? Entonces inicialmente podrían ser los privados los que hagan la inversión, cuando saben que van a tener al otro lado, ¿no es cierto?, la contraparte pública, que podría ser precisamente a través, en este caso, de lo que puede invertir una región X con su canon. Entonces, yo pienso que con esta modalidad, es una, digamos, una buena idea, ¿no?, estas actividades empresariales público-privadas que poco se está desarrollando, ¿no? Entonces, creo que inclusive las empresas en este momento que contribuyen con el canon podrían colaborar en la capacitación, o sea, para ellos, digamos, invertir en capacitación para fortalecer económicamente las regiones les es conveniente porque van a tener un entorno favorable. Entonces, la cuestión es justamente, digamos, conversar con las actuales empresas que proveen el canon, ¿no? Entonces, de tal manera que puedan ayudar de algún modo si es que hubiese algún problema de tipo Ministerio de Economía y Finanzas que no les permita, ¿no?, tomar los recursos iniciales. Entonces, al final, la parte, digamos, de menor inversión que resulta ser la parte de personal, de repente puede ser suplido por los privados, ¿no es cierto? Entonces, tratar de buscar justamente alianzas de tal manera que ya lo que sea la inversión tangible, ¿no es cierto?, la mayor, sea con el canon directamente. Entonces, ese tipo de asociaciones, ¿no es cierto?, de cooperación en este caso, ¿no es cierto?, de tratar de hacer sinergias, entonces podría, digamos, llevar adelante, si es que hubiese problemas en cuanto a la contratación de personal. La cuestión es, digamos, tratar de conversar. Las empresas que en este momento están trabajando en las regiones, yo pienso que van a tener la mejor voluntad. Les va a convenir. Por supuesto, porque el capacitar en este caso, e inclusive más, recordemos que algunas empresas, el famoso óvulo minero, esa podría ser una modalidad también de contribuir, ¿no es cierto? Estamos hablando del famoso óvulo. Entonces, ¿qué pasa? El óvulo minero inclusive no se ha utilizado en su totalidad. ¿Por qué? Porque precisamente los mismos gobiernos regionales no han producido la suficiente demanda en este caso. Entonces, ahí me parece que falta un poco de comunicación. Y creo que precisamente lo que tú señalabas, que la mayor parte de los elegidos presidentes regionales en este caso son del sector empresarial. Entonces yo pienso que eso los va a vincular mejor, ¿no es cierto? Siempre y cuando, eso es obvio también, que digamos los inversionistas privados sepan que hay que desde el primer momento cumplir con las normas, no acudir a los famosos intermediarios que complican, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces creo que eso podría, digamos, cambiar todo lo que hasta la fecha hemos tenido como imagen de los gobiernos regionales. Y en realidad, yo pienso que los gobiernos regionales, la mayor parte, no todos, por cierto, porque ha habido pues, y hay seguramente algunos que por supuesto son pues gente que jamás debió, digamos, ingresar
¿no es cierto?, a ese cargo tan alto, y muchos de ellos inclusive con el 18-19%, ¿no es cierto? Entonces ahora por lo menos está mejor tamizado, porque recordemos... Va a haber segunda vuelta. Claro, entonces, por ejemplo, eso sí hay que reconocer que el Congreso allí ha actuado muy bien, porque no era posible que haya gente indeseable realmente, ¿no es cierto?, de todo punto de vista, que con 18%, ¿no es cierto?, haya ingresado de presidente regional. Entonces ahora sí, con ese tamizaje del 30%, es una barrera, una valla, ¿no es cierto?, ya poquito más complicada de pasar, y el que pasa del 30% pues simplemente tiene pues casi un tercio de la población que está de acuerdo con él. Eso sí es aceptable. Entonces por eso creo que hay una mejor selección del personal regional, y eso es bueno, me refiero de las autoridades nuevas regionales, ¿no? Entonces eso es positivo, Ricardo. Entonces creo que se nos vienen panoramas más positivos. Entonces gente que, digamos, lo único que buscaba es tomar el puesto de presidente regional, ahora no, la gente ha seleccionado mejor, y cuando no pudo seleccionar, pues viene la segunda vuelta y dice, entre los dos que han quedado, pues al mejor, y seguramente, y lo conocen bien, con los antecedentes que tengan, votará por el mejor. Entonces ya es una selección mejor, ¿no es cierto? Ahora, eso lógicamente hay que acompañar necesariamente de personal, y creo que los colegios profesionales en provincias pueden colaborar y deben colaborar. Las universidades también. Las universidades, ¿no es cierto? Entonces creo que deben, o sea, no deben ser islas en este caso, ¿no es cierto? Entonces creo que deben integrarse. Entonces me parece que como ha habido mayor convocatoria, como señalábamos, con este porcentaje del 30 o más por ciento, entonces creo que eso va a favorecer, porque está casi duplicando lo que algunos presidentes regionales se hicieron elegir en la anterior elección, ¿no es cierto? Entonces eso resulta positivo, pero ojo a los gobiernos regionales, a los nuevos presidentes regionales, tratar de hacer nexos con las universidades, con los colegios profesionales. Allí tienen un potencial profesional, ¿no es cierto?, que podría y debe ser utilizado, y se está desperdiciando lamentablemente. Pero también, por favor, los colegios profesionales, las universidades, no esperen que los llamen, por favor. O sea, traten de acudir, ¿no es cierto? Señores, tenemos esto, algún acuerdo de cooperación, en fin, ver la forma de hacer alianzas estratégicas, ¿no es cierto?, en beneficio de las regiones. Creo que si eso logramos, Ricardo, creo que vamos a tener un país diferente en las próximas elecciones. A fortalecer entonces el planeamiento estratégico regional, a fortalecer la promoción y las relaciones públicas de nuestros proyectos de inversión. Ese es el gran reto, se tienen los instrumentos, las interoceánicas, y el otro reto es pues el gasoducto andino, ¿no? Que hay que 3 o 4 años por delante de lucha. Integrar, efectivamente, ¿no es cierto?, tratar de cuidar los recursos, que esa es una responsabilidad que creo que se ha comprometido el presidente electo del Cusco. Esperemos que, y seguramente, ¿no es cierto?, desde el primer día de asumir sus funciones, cumplirá con lo que ha ofrecido al pueblo cusqueño que lo eligió, y probablemente mucho de lo que lo han elegido precisamente ha sido por ese ofrecimiento que ha hecho, tengo entendido, con relación a Camisea. Así es. Y tiene que haber una buena coordinación también con Luque de Puno, con el señor Chocano de Tacna, el señor Guillén de Arequipa, el señor Vizcarra de Moquegua, en fin, con todos los presidentes. Con el señor Guillén de Arequipa, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Aurelio. Ricardo, siempre a tus órdenes, ha sido un placer comentar sobre este tema. Muy amable. Amigos, no se vayan, regresamos en breve. Esto es Hora 8, fue Aurelio Ochoa Lencastre.